Gloria a Dios. Bien, pues le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar una vez más reunidos para meditar en la palabra del Señor. Bien, pues vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a leer hoy, vamos a empezar en el libro de los Hechos, capítulo 14. Libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a leer a partir del verso 8. Voy a leer, dice así: Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Gloria al Señor Jesús. Bien, necesidad siempre ha habido desde que hay hombre en este mundo. Siempre ha habido la necesidad, porque estos cuerpos que tenemos son muy débiles, por eso hay que cuidarlos. Y siempre es bonito cuando sabemos que alguno de nuestros males pueda ser sanado, ya sea un remedio casero, ya sea algún medicamento hecho por el hombre. Y nos sentimos bien al saber de que nuestros males están siendo tratados. Pero hay unos que la ciencia todavía no ha podido hacer nada para remediarlo. El que nace ciego de nacimiento, o en este caso, él nació cojo de nacimiento. No hay ciencia, no hay medicamentos, no hay ungüentos, no hay remedios caseros. Sin en cambio, había algo que todavía la ciencia no aprueba, algo que se llama fe, un sentimiento que proviene de nuestro Dios. Dice en el libro de los Hebreos: sin este sentimiento no podemos agradar a Dios. La definición de la fe, vamos a leer la definición de la fe. Vamos a buscar en el libro de la carta a los Hebreos. Ahorita vamos a regresar acá. ¿Y cómo lo marco? Bueno, ahorita regresamos acá. Hebreos, libro de los Hebreos, capítulo 11. Voy a leer del verso 1 en adelante. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ellas.
Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestro hermano Pablo, cuando inicia su ministerio, llega a este lugar, a donde comienza a predicar a Cristo. Y había en ese lugar un hombre que estaba oyendo, fíjense nada más, él estaba oyendo lo que Pablo predicaba. A lo mejor todavía no era un creyente que ya tuviera mucho conocimiento, pero nuestro hermano Pablo dice que vio en él algo que a lo mejor no había en otros. Dice que veía la fe suficiente para que fuera sanado. Nosotros también, en nuestro tiempo, el que nos ha tocado vivir, también hay quien se enferma y hay quien nace también con alguna deformidad en su cuerpo, con algún padecimiento. Ahora aquí vamos a entrar en el terreno del Señor. Dice la palabra de Dios que Él no cambia. Él permanece para siempre. Él es eterno, Dios. Lo que hizo en el tiempo de nuestros hermanos apóstoles, lo puede hacer también en nuestro tiempo. Él no cambia. Yo siempre he dicho, el problema no viene de Dios, el problema es de nosotros. Porque también tenemos padecimientos y a veces, pues, queremos que Dios nos sane. Ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer, si tenemos lo suficiente para que Dios haga la obra. Tendríamos que ver cómo es alguien que tiene esa esencia para que mueva la mano de Dios. Dice en la definición de la fe, habla de Abel, la ofrenda de Abel. Cuando leemos en el libro de Génesis, dice que Abel escogió de lo mejor que él tenía para ofrendárselo a Dios. Y Caín, de lo primero que agarró, eso le llevó al Señor. Un fruto terrenal. Y cuando llegaron delante de la presencia de Dios, dice en el libro de el Génesis, que Dios se agradó más de la ofrenda de Abel. Pero, ¿qué fue lo que hizo Abel? Escogió lo mejor que tenía para ofrendárselo a Dios. Entonces a veces también nosotros ofrendamos, pero nuestra ofrenda habla también por nosotros. No, bueno, vuelvo a repetir, hablar de dinero es hablar de problemas.
Hay quien les duele mucho la bolsa cuando se habla de dinero, pero pues se tiene que enseñar. Dice que él escogió lo mejor que tenía para ofrendarle a Dios. La fe es algo que te mueve o que nos debe de estar moviendo para tratar de agradar a Dios, porque esa es la vida que llevamos nosotros, la vida de un creyente. Por eso nos reunimos nosotros, porque creemos en Dios, esperamos en Dios, pero también en nosotros, en todos los creyentes debe de haber este sentimiento, porque la Escritura dice: todos los que se acercan a Dios, todos, el predicador, el anciano, la anciana, el joven, la doncella, todos deben de creer de la existencia de Dios. Y tienen que estar seguros, tienen que tener la convicción de que Dios es real. Ahí empieza. Entonces estamos en el tiempo de la prueba, a donde cuando llega la prueba es la que va a manifestar lo que en realidad somos. Si nos queremos engañar nosotros, pues nos podemos engañar, somos libres, pero a Dios no lo vamos a engañar jamás. Entonces, este hombre se llevó una bendición grande. Nació cojo, dice que nunca había caminado. Y estaba oyendo hablar a nuestro hermano Pablo, estaba oyendo hablar de un Dios que resucitó de los muertos, un Dios que tenía misericordia de toda la humanidad, un Dios que estaba dispuesto a perdonar todo pecado al hombre, pero tenía que arrepentirse, ponerse a cuentas con el Señor. Y Pablo estaba predicando de lo que Dios está ofreciendo: una tierra nueva, unos cielos nuevos. Esas son las promesas de Dios. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Pues solamente arrepentirse de su mala forma de vivir y dejarlo de hacer. Dice la Escritura que el que robaba, pues deje de robar. El que golpea, deje de golpear. El malediciente, pues que deje la maledicencia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que cambiemos nuestros hábitos de vida. Y eso se va a dar si nosotros estamos creyendo en Dios. Hay quien habla de Dios. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es creer en Dios. ¿Por qué todos hablan de Dios? Los políticos, los que roban, los que matan, los que violan. Todos hablan de Dios. Pero no se trata de hablar de Dios, se trata de creer en Dios. En las Escrituras habla de dos caminos: el camino ancho, a donde va la mayoría de la gente, y un camino angosto, a donde muy pocos quieren caminar. En ese camino angosto hay pruebas, hay situaciones difíciles, pero en ese camino angosto podemos ver maravillas, porque en ese camino angosto está nuestro Dios. El camino se llama Jesús.
Entonces nosotros, como seres humanos, también nos enfermamos, también tenemos necesidades y quisiéramos también de que Dios viniera y tocara nuestro cuerpo y sanara y todo lo que estuviera mal en nosotros fuera sanado. Ahora, yo creo que esto sí puede suceder, pero el problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros. Yo he conocido mucha gente que tiene necesidad, pero hay veces la gente que está necesitada de un milagro de parte de nuestro Dios, pues a veces son personas que viven en la droga, viven en el robo, tienen su vida revuelta, pero tienen necesidad. En su mente hay de todo, menos Dios. Y a veces en las congregaciones, pues también abundan más otras cosas que la palabra de Dios. Ya a veces le digo a los hermanos, imagínense que viniera el Señor y nos dijera, bueno, vamos a ver, el que se quiera ir conmigo, que me diga 20 textos ahorita de memoria. Parece chusco, pero hay quien tiene 20 años, 30 años en el Evangelio y no llega ni a cinco textos de memoria. Habrá por ahí, muy contados los que se sepan 10 textos de memoria. Pero imagínense que nos pusieran solamente esa prueba. A ver, 20 textos y puedes entrar. El llenarnos de la palabra es llenarnos de Dios, saber cómo piensa Dios, saber qué tanto quiere Dios. Y eso nos va a dar la oportunidad de saber cómo pedir. Miren, vamos a leer. Vamos a buscar en la primera carta de Juan. Primera carta de nuestro hermano Juan, capítulo 5, verso 13 al 15. Fíjese que dice la palabra del Señor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dicen en uno de los evangelios, si dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, Dios hace la obra. Este es nuestro problema. Llegarse a poner de acuerdo entre nosotros ya es un problema. Porque a veces todos somos maestros, todos pensamos que lo que nosotros pensamos es lo cierto.
nadie se quiere quedar atrás, todos son maestros. Entonces, para ponerse de acuerdo dos, fíjense cómo dice el Señor, dos. Ahora imagínense una congregación de 50 o de 100 miembros, ponerse de acuerdo, pues está más difícil. Y aquí nosotros, que no somos muchos, ponernos de acuerdo, pues a veces decimos que estamos de acuerdo, pero al rato comenzamos a platicar y vemos que en realidad todavía no estamos muy de acuerdo. Cada quien piensa como quiere pensar, hace como le quiere hacer, pero el Evangelio siempre es uno. Ese es uno de los problemas, el que nos podamos poner de acuerdo. Habla de dos. Ahora imagínense, el hermano o la hermana que está enferma, tiene una necesidad. Ahora se tiene que poner de acuerdo con el hermano que va a orar por ella, ya sea el pastor, ya sea un anciano. De todos modos, se necesitan de dos para que se pueda hacer la situación. El enfermo y el que va a sanar. Sabemos que el que sana es Dios, pero utiliza medios a través de nuestros hermanos para hacer milagros. Entonces la hermana quiere sanar, el hermano quiere sanar, pero no está de acuerdo con el hermano pastor porque hay cosas que no está de acuerdo. Hay cosas que no hace, ¿por qué? Porque ella antepone o él antepone su forma de pensar. Y pues no, aunque el hermano tenga muchos deseos de que Dios haga la obra, simplemente pues no hay esa unidad que debe de haber para que se pueda mover la mano de Dios. Se reúnen las congregaciones todas en un lugar y luego dan la oportunidad para que pasen con la esperanza de que Dios haga la obra. Y a veces por ahí, pues sana uno, sana una. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en realidad dentro de las congregaciones? Mientras todo sea alegría y todo sea gozo, todos están de acuerdo. Pero cuando viene la exhortación y viene la corrección, ya no nos gusta. Cuando comenzamos a ver qué es lo que nos pide el Señor, a veces tampoco nos gusta. Hay cosas que hacemos, pero hay cosas que no queremos hacer. Y luego comienza a salir el maestro que tenemos adentro de nosotros. Es que yo así no lo entiendo. Por eso no lo hago, porque no lo entiendo así. Y mientras el que predica, pues, lleva un rumbo, y los que oyen llevan otro rumbo diferente. Hay quienes están de acuerdo con el que estaba predicando y se pueden entender entre ambos, pero hay quienes no. Hay quienes no están de acuerdo con el que está predicando y llevan su propio rumbo. Entonces llega el tiempo de las necesidades. Alguien se accidenta o de momento se le presenta una enfermedad de esas que no tienen cura. Y es cuando entonces vienen aquí delante del Señor para que Dios haga la obra. Pero no está de acuerdo con su pastor. Está caminando en su propio rumbo. Ahora ya tiene una necesidad. Pero pues no piensa como debería de pensar. Porque el problema es de que pues cada quien piensa como quiere pensar.
Vamos a leer, vamos a ver cómo dice. Dice el verso 14, y esta es la confianza que tenemos con Él, o tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, para saber cómo pedir, pues tiene que ser la voluntad del Señor. Las cosas que tienen que ser conforme a su voluntad. Alguien quiere conocer más de la palabra. Eso es lo que Dios quiere, que nos llenemos de su palabra. Y si eso pedimos, pues es algo que Cristo quiere que nosotros tengamos. Que tengamos más paciencia, que dejemos la maledicencia, que dejemos los vicios. Son cosas que el Señor quiere. Entonces, si lo pedimos, venimos aquí a los pies del Señor y le oramos y le pedimos que tenga misericordia de nosotros y nos arrepentimos, Dios nos los puede quitar, Dios puede hacer la obra. Pero hay quien pide un carro, hay quien pide una casa, hay quien no sabe ni lo que está pidiendo, ni lo que le está diciendo al Señor. Y lógicamente, pues ¿qué espera recibir? Pues no le van a dar nada. ¿Por qué? Porque no está conforme a la voluntad del Señor. Él no nos quiere enfermos. A veces Él permite que nosotros nos enfermemos para que se pueda dar lo que dice su palabra. Mire, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer aquí en la epístola de Santiago, un poquito más atrás, vamos a leer. Santiago capítulo 5, epístola de nuestro hermano Santiago capítulo 5. Vamos a hablar de los enfermos. Dice a partir del verso 14. Del verso 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Qué fácil se oye el que pudiéramos nosotros vivir esto. Porque hay lugares a donde se reúne mucha gente, hay lugares a donde se reúne menos gente, pero la palabra del Señor no cambia. Dices, estás afligido, pues ponte a orar al Señor. ¿Por qué puede venir la aflicción? A veces los problemas nos afligen, las necesidades nos afligen, algo que no sea enfermedad. Hay muchas cosas que nos pueden afligir, nuestros hijos, la conducta de nuestras hijas, la conducta de nuestras esposas, porque fíjense hasta eso, es algo triste, pero lo estamos viviendo. Hay hermanos que están afligidos porque sus esposas no se sujetan, porque la mujer le salió muy rebelde. Dice, un día les predicaba yo a unos hermanos acerca de las goteras, así dice en el libro de los Proverbios, la mujer rencillosa es como una gotera, fastidiosa. Entonces hay mujeres que no se sujetan. Y el pobre marido siempre vive afligido porque tiene una gotera en su casa.
Y es triste porque a veces las goteras tienen 30, 40 años en el Evangelio y no han podido cambiar. Siempre van a seguir siendo goteras y a lo mejor así van a terminar sus días. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que la mujer se sujete a su marido como a Cristo. Un día me hicieron una reunión en Puebla. Me invitaron y me dijeron, hermano, si lo invitamos, ¿usted viene? Le dije, claro que sí. Y viajé a Puebla y me hicieron una reunión muy bonita, pero cuando les comencé a predicar de que la mujer se tenía que sujetar al hombre, todas las mujeres que estaban ahí comenzaron a decir, no, hermano, ¿cómo cree que nos vamos a sujetar a esa persona si usted no los conoce como son? Y me comenzaron a decir muchas cosas. Digo, humanamente hablando, pues yo puedo entender, ¿no?, de que hay situaciones difíciles porque hay muchos hombres borrachos, maledicientes, abusivos, golpeadores, gritones. Todavía eso se vive ya en mi tierra. Hay mucha gente borracha. Y no son borrachos tranquilos, sino son borrachos conflictivos. Entonces, hay mujeres que llevan esa vida, pobrecitas. Pero les digo, es que yo no puedo cambiar lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice y eso es lo que predico. Ahora la mujer pues vive afligida porque su marido es así. Pero ellos son inconversos, todavía tienen la oportunidad de que un día se arrepientan y Dios los sane. Pero imagínense, hombres que también tienen un carácter difícil, llámese pastor, llámese anciano, oyente, y también le hace una vida difícil, complicada a la mujer, y ella vive afligida. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que orarle al Señor, Él es el único que nos puede cambiar. La situación de las aflicciones no se resuelven con gritos ni golpes. Yo no puedo cambiar el carácter de nadie, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Qué debo de hacer? Pues no me voy a poner a blotear como la otra persona, ni me voy a poner al tú por tú, no. ¿Qué debo de hacer? Orarle a Dios. Que los chamacos no se quieren sujetar, bueno, salieron rebeldes. Hay que orarle a Dios. Él es el que se va a encargar de arreglar el asunto. De una o de otra manera, Dios tiene muchas formas para componer las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Orarle a Dios. Hay muchos tipos de aflicciones. Y el único que puede obrar es Dios. Ahora hablamos de aquel que no tiene aflicciones, tiene momentos de alegría, pues que alabe al Señor. Que le cante alabanzas de agradecimiento, porque hay quien no tiene aflicción y no tiene porque pues Dios lo está bendiciendo. Ahora llegamos a los enfermos. Bueno, alguien está enfermo. Aquí es la parte triste del asunto. En lugar de ir a la congregación para que se llame a los ancianos y hagan su trabajo, es triste esto, pero pues es la realidad. En lugar de acudir a la congregación para que se junten los ancianos, mejor preferimos ir con Simi. Andamos buscando los remedios. ¿Por qué? Pues porque nos falta eso. Hay quien no lo quiere reconocer. Pero a veces nos falta eso. Cuando llega la prueba, porque nada pasa que Dios no permita que pase. Y cuando alguien se enferma, Dios lo sabe.
Pero en lugar de buscar la ayuda de los ancianos para que oren por nosotros, para que nos unjan con aceite y Dios haga la obra, nos falta lo que Pablo vio en ese hombre para poder ser sanado. Fe. A veces eso es lo que nos falta, creer. Y comenzamos a buscar doctores, especialistas, y comenzamos a andar allá corriendo juntamente con los demás. Porque a veces, pues lo que vemos en la congregación, pues no nos anima a llamar a los ancianos, como que nos falta algo. Mire, vamos a leer, vamos a seguir leyendo a ver qué dice la palabra del Señor. Busquen la epístola de nuestro hermano Tito. Epístola de el apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 y el verso 2. Dice así, voy a leer. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Cómo tiene que ser un anciano? A veces, pues lo que vemos no nos anima mucho. Hay hermanos que tienen 30, 40. Hay predicadores que tienen muchos años predicando. Pero como que hay algo que no nos anima mucho para decirle, hermano, ore por mí, estoy enfermo, estoy enferma. Porque los ancianos no son serios, porque los ancianos no son prudentes, a veces los ancianos son de chismosos. A veces en lugar de ser serios, pues andan filteando con las jovencitas. Andan hablando mal de su prójimo los ancianos. O el anciano no está de acuerdo con el pastor y hay diferencias entre los ancianos y el ministerio, o hay incluso entre los mismos ancianos, hay diferencias entre ellos. Y entonces, ¿cómo vamos a acudir por nuestra necesidad? No nos llama mucho hablar a alguien que pues no nos inspire esa confianza en el Señor. Yo digo, pues entre más años tenga uno en el Evangelio, pues más confianza nos debe de dar acercarnos a Él, a una persona sobria, una persona justa, temerosa, para que ore por nosotros. Porque pues un anciano, no hablo de los que nos vemos ahorita, no, yo hablo de lo que dice la Escritura. Un anciano no es cualquier cosa. Puede tener muchos años en el Evangelio y se puede hacer viejo, humanamente hablando, pero no un anciano. El tiempo no hace a los ancianos. El temor al Señor es el que hace a los ancianos. Cuando alguien aprende a caminar con temor de Dios, ese es un anciano. Porque solamente Dios tiene el poder de mantener al hombre sobrio, prudente, decoroso, justo, santo. Entonces, a veces, pues sí tenemos necesidades, vuelvo a repetir, somos seres humanos. Y Dios quiere tratar con nosotros, si no nos hubiera dicho. Ahí en San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 20, dice,
enséñenles todas las cosas que yo les he hablado, y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que no ha perdido vigencia. El problema es creerlo. Estamos hablando de que tenemos que llevar un camino de fe, un camino a donde nosotros tenemos que demostrarle a nuestro Dios que hemos creído. Llega la prueba y es la que determina si ya creímos o no creímos. Entonces, ¿qué más quisiera uno? Yo a veces digo, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? A veces les habla uno así, como dice la palabra del Señor, siempre con la verdad. Y a muchos no les gusta. No les gusta que se les predique la verdad. Hay muchos que quieren oír un evangelio que se adecue de acuerdo a como ellos quieran. Como dicen algunos, un evangelio light. Así ya está su nombre, ya le pusieron. Pero no les gusta la verdad, no les gusta que se les corrija, no les gusta que la palabra los exhorte. Entonces apenas no tienen mucho. Yo quiero mucho esta familia como si fuera mi familia. Y también les he hablado, les he exhortado como dice la palabra del Señor. Lo bueno es que siento que no lo tomaron a mal, pero apenas se nos estaba yendo una jovencita. La desahuciaron en 2 hospitales. Y yo les decía yo a esta familia que pues lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor. Y eso es lo que a veces nos falta, creer. Ves a los enfermos, pues sí se ven enfermos, pero eso que vio Pablo en este hombre, a veces no lo podemos ver al que tenemos enfrente. Sí está enfermo, pero pues como que no vemos que crea mucho en el Señor, no vemos ese temor. Y uno quisiera con todo el corazón de que pues sanaran. Por eso digo, el problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros. Queremos que sane una persona que ni siquiera cree en Dios, solamente se acerca porque está enferma, o se está acordando de Dios porque pues le llegó el mal rato, pero no cree en Dios, no, o sea, no se sujeta a Dios, no, ella vive su propia vida, o él, o si fuera él, vive en su propio mundo, pero no tiene la palabra de nuestro Dios en su corazón, y solamente se acerca por la necesidad que tiene. Entonces esta jovencita, me acuerdo, no tiene mucho, la desahuciaron, fui a orar por ella, y yo le expliqué, les dije, mira, tienes que abrirle tu corazón a Dios, Él es el único que te puede sanar, para Él no hay cosa imposible que no pueda hacer, pero pues depende de tú y Él. Ahorita estás tú y Él nada más, no hay ciencia, el hombre no puede hacer nada. A donde termina la ciencia, empieza la mano de Dios. Ahora, el problema está entre tú y Él. Háblale. Y le comencé a leer algunas partes de la escritura y le comencé a explicar y le dije, bueno, pues mira, lo que tengas que reconocer, reconoce. Si tienes que pedirle perdón a Dios, pídele perdón ahorita. Todavía estás acá. Pero lo que le prometas al Señor, cúmpleselo. Entonces estuvimos orando, oré por ella, le dije a partir de ahorita ya no estás solita, Dios va a estar contigo.
pero lo que le prometiste es cuando salgas de aquí, cúmpleselo. Yo ya le estaba ahí hablando de una manera futura, vas a salir de acá, y cuando salgas de acá, cúmplele lo que le prometiste. Y estaba desahuciada, y yo sin en cambio le estaba yo hablando de que más adelante tenía que cumplir lo que Dios le estaba prometiendo. ¿Qué le estaba yo diciendo? No te vas a morir, Dios te va a sanar. Pero ese es el problema, de que solamente cuando nos llegue ese rato es cuando creemos en Dios. Sin en cambio, bueno, la pasaron a otro hospital, y en el otro hospital la volvieron a desahuciar. Y me encuentro una hermana llorando amargamente porque pues, la hermanita, que está medio rebelde, ahorita ya está desahuciada. Entonces me tocó decir, hermana, ¿y dónde está entonces lo que predicamos? ¿En dónde está lo que decimos? Que tenemos al médico de médicos, pues ni nosotros lo creemos. No, lo que necesitamos es creer, aprender a creer. Hay quien se engaña y piensa que cree, pero no. Cuando llega la prueba, entonces es a donde nosotros vamos a saber si creemos o todavía nos falta mucho. Sin en cambio, le doy gracias a Dios porque yo le pedí mucho al Señor. Le rogué que me permitiera poder ver una vez más, porque no es la primera vez que lo veo, una vez más su gloria, su poder, para que yo como predicador pues pueda yo testificar y pueda yo decir, ahí está la mano de Dios, y pueda yo decirles a todos los que estuvieron ahí involucrados en esa situación, pues que vean que ahí está Dios. Solamente es cuestión de que uno lo reconozca, uno lo acepte, ahí está, esperando a que nosotros reconozcamos nuestros errores y nos pongamos en paz con Él. Pero ahí está, y Dios me lo concedió. Dios me concedió poder ver una vez más su mano preciosa en esta enfermita. Cuando salió del hospital, la fui a ver y le dije, bueno, te vengo a recordar lo que le prometiste al Señor en el hospital. Y solamente eso vine a decirte, cúmplele al Señor lo que tú le prometiste. No vaya a ser que al rato te pase otra cosa peor y que le vas a decir al Señor. Las enfermedades, hermanos, todos, nadie está exento de enfermarse, nadie está exento de que llegue el momento en que te digan, sabes que ya te vas a ir porque estás enfermo. Nadie está exento a esto. Todos los días nace gente, todos los días muere gente. Y nosotros tarde que temprano nos vamos a ir. Para reunirnos con el Señor es necesario salir de estos cuerpos. Ahora, si viniera Cristo, pues los que están preparados serán transformados y se van a ir a reunir con el Señor. Y los que están en el polvo de la tierra van a ser levantados. Los que lo lograron van a ir a alcanzar al Señor en las nubes. Y los que no alcanzaron ahí se van a quedar ahí. Ya sea que venga el Señor, ya sea que nosotros nos vayamos, de todos modos, nuestra esperanza es reunirnos con Él. Yo por eso estoy acá, porque un día yo lo escuché y dije, yo creo y quiero que un día, cuando llegue mi tiempo, yo pueda estar al lado del que he creído. Entonces, no una vez lo he visto, no dos veces lo he visto. Hay muchos testimonios que pudiera yo compartirles. Dios me ha permitido ver muchas cosas, oír muchas cosas.
y yo siempre he llegado a la conclusión, si nosotros nos dispusiéramos, si nosotros aprendiéramos a ser sinceros aún entre nosotros, veríamos maravillas aquí en estos lugares. Pero solamente a veces somos creyentes cuando nos reunimos y cuando llegamos a la casa ya somos otra cosa diferente. Dios no es un juego, Dios no es una historia, Dios es Dios. Como decía nuestro hermano Pablo, que el Señor no son palabras, sino poder. Todos los días sale el sol y se pone el sol. Dice la palabra del Señor, Él hace salir su sol para buenos y para malos. El sol es de Dios. Adornó de noche el cielo. Imagínense nada más un cielo sin estrellas, ¿cómo se vería? Todo tenebroso, todo oscuro, no habría ningún resplandor ahí arriba, pero sin en cambio Dios decoró el cielo con millones de estrellas, puntitos, que tienen una luz bien preciosa entre azul y blanco. Dios lo hizo. Cuando llueve, Dios hace llover para que su tierra produzca la hierba, produzca alimento, para que nosotros tengamos el agua que todos los días tomamos. Estamos tan acostumbrados a que todos los días nos levantamos y vemos que llueve y que pasen muchas cosas, pero no nos acordamos que todo proviene de Dios. Yo no sé cuántos le den gracias a Dios cuando van a tomar sus alimentos, cuando van a ingerir alguna bebida, que lo puedan hacer dándole gracias a Dios o en el nombre del Señor para que sea santificado el alimento. Entonces, creer en Dios, no solamente en los tiempos de la enfermedad, sino tenemos que aprender a tener esa fe en todo tiempo. Dios permitió que se hicieran milagros para que la gente pudiera ver que ahí estaba el poder de Dios. Esa gente, la primera lectura que nosotros hicimos, eran gentes que estaban acostumbrados a la idolatría. Y Dios quería sacarlos de allá porque ellos tenían muchas piedras para adorar, tenían muchos dioses. Sin en cambio, viene nuestro hermano Pablo y su compañero y comienzan a predicar a un Dios resucitado. Y cuando ven el prodigio que hizo nuestro hermano Pablo, pues ya la gente quería adorarlos a ellos como si fueran otros de sus dioses de piedra. Sin en cambio, Pablo les dijo que no era así. El Dios que él predicaba es un Dios que llena toda la tierra, el que es dueño de todo. Entonces poder llegar a pensar así, a sentir así, pues es lo que Dios quiere, que lo reconozcamos como lo que es, no solamente en los tiempos de la angustia. Yo no sé si alguien no está enfermo, o si alguien no ha conocido la aflicción, pero es algo natural en nosotros. Vamos a leer otra parte de la escritura.
Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 16. Voy a leer, dice así la palabra del Señor. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Cuando alguien es llamado, pues es una bendición. Yo tuve mi llamado, pero me hubiera gustado que me hubiera llamado desde que yo era niño. Sin en cambio, pues ya era una persona no muy joven cuando fui llamado por el Señor y me dejó hacer cada cosa que Dios mío. Cuando me pongo a meditar en tantas cosas que hice antes de conocer al Señor, digo, Dios de mi vida, Dios mío. Y tengo que reconocer que ahí estaba Dios protegiéndome, porque pasé muchas cosas, muchas aventuras que, Dios mío, ahora me pongo a pensar, ahora que conozco al Señor, digo, yo creo que ya no lo haría. Pero antes no había temor en mi corazón. Simplemente hacía lo que bien me parecía. Hacía muchos, Dios los ha dejado andar en sus propios caminos. Pero Dios siempre ha estado en nuestras vidas, pero nosotros no lo reconocemos. Ahora Dios permitió que el Evangelio llegara a nuestras vidas para enseñarnos primeramente que tenemos que reconocer a Dios. Él hizo todas las cosas. Miren, vamos a leer. A veces no le damos la gloria como Él lo merece. Vamos a buscar aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1 del libro de Colosenses. Dice, voy a leer a partir del verso 15. Vea bien qué dice la palabra del Señor. Tenemos que aprender a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Tenemos que aprender a buscar nuestra propia relación con Dios, para que cuando llegue el momento difícil podamos nosotros con toda confianza platicar con Él y decirle, Señor, tú sabes que te estoy sirviendo, tú sabes que, Señor, mi cuerpo se está deteriorando. Bueno, tú puedes detener eso, tú lo puedes cambiar. Pero si no estamos haciendo eso, pues no tenemos la confianza ni de hablarle a Dios, y mucho menos de acercarnos a esas personas que le tendrían que ser ancianos. Porque a veces los ancianos no son tan serios ni tan prudentes. Dios nos ayude. Voy a leer en el capítulo 1, verso 15, dice la palabra del Señor así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿De quién estaba hablando? De Jesús, el Rey. Gloria a nuestro Señor. Él es la imagen de Dios. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. ¿Cómo nosotros no debemos de darle la honra y la gloria a él? Él es el que hizo todo. Bueno, Dios a través de él hizo toda la creación. En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, todo está o tiene vida por medio de él y para él. Y todo en Dios tiene un lugar. Los que están en los cielos es un misterio, pero hay vida en los cielos. ¿Quién vive en los cielos? Primeramente, el Señor, nuestro Hacedor, nuestro Dios, Jesús el Eterno. Y junto a él, millares y millares de ángeles, arcángeles, serafines, toda una corte celestial. Tiene ejércitos enormes allá de ángeles. Y todos le alaban de día y de noche a nuestro Dios. No hay otra cosa que tengan que hacer como aquí nosotros, que tenemos que trabajar todos los días y un día de descanso, y que ya nos duele por acá y que ya nos duele por allá, y ya tenemos problemas entre nosotros, y ya tenemos problemas con los chamacos, y ya tenemos problemas con la mujer, y la mujer con el hombre, y con los suegros, y bueno, y nos llenamos de muchas situaciones difíciles. Cuando comenzamos a cambiar, es cuando comienza a cambiar nuestra vida delante de nuestro Dios. Pero para que podamos nosotros cambiar, primeramente tenemos que aprender a darle al Señor su lugar. Para que tengamos la confianza un día de que el anciano ya aprendió a darle lugar a Dios. Esa confianza es la que va a transmitir a los demás. Y con confianza va a venir él también, porque sabe que está bien delante de Dios, porque es una persona sobria, justa, santa. Lo va a tener en su conciencia, y esa libertad va a ser la que va a venir y va a poner su mano y en el nombre de Jesús y lo va a ungir, y vamos a ver maravillas. Pero todos tenemos que tener conciencia de lo que en realidad somos. ¿Por qué no podemos hacer eso? Pues porque no tenemos la conciencia tranquila. Sabemos que no estamos también delante del Señor. Sabemos que todavía nos falta el que podamos creer como debemos de creer. Y eso nos resta la libertad para poder orar por un enfermo. Si pudiéramos vivir como debiéramos de vivir delante de nuestro Dios, creyendo, teniendo la certeza, la convicción de estarle sirviendo a alguien que vive, que está con nosotros, entre nosotros, que tuviéramos esa confianza, hermanos, veríamos maravillas. Dice la Escritura que un día los hermanos apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe.
¿saben qué les contestó el Señor? Si tuvieran fe como un granito de mostaza. ¿Saben de qué tamaño es el granito de mostaza? De todas las semillas es el más pequeñito, como un granito de sal, así. Dice, si tuvieran de ese tamaño la fe, le dirían a este monte, monte, échate al mar, y el monte se arrancaría y se tiraría al mar. Si tuviéramos así la fe. ¿Qué les estaba diciendo los hermanos apóstoles? Que ni como un granito de mostaza tenía. Entonces la fe no es algo que no se pueda alcanzar, porque si no el Señor no nos diría que tuviéramos fe. No, la fe es algo que tenemos que luchar. Es algo que tenemos que ir como cuando cocinamos. Ya nos disponemos a hacer un guisado a nuestro gusto y comenzamos a agregarle los ingredientes. Le vamos poniendo esto, le vamos poniendo el otro, le vamos poniendo el otro, pero todo tiene que ser cuidadosamente para que nuestro guiso salga de acuerdo a nuestro gusto. Así es la fe. La fe también es algo que tenemos que irle agregando y agregando y agregando para que sea completa delante de Dios. Y cuando eso suceda y venga alguien que tenga la necesidad de orar por él, el sentirnos con esa fe completa es la que nos va a dar la libertad para poderlo hacer. Ya ves que veo que viene la pobre gente con sus necesidades y se regresa igual. A lo mejor el que vino, pues solamente vino porque quiere sanar, no porque quiere entregarse al Señor, no porque le quiera dar su vida a Dios, no, sino simplemente quiere que le sane porque algo está mal en su cuerpo. La otra, pues a lo mejor los ancianos tampoco creen en que Dios pueda hacer la obra porque sus conciencias les redargüyen. Vuelvo a repetir, vamos a leer, miren. Vamos a buscar, ahorita les voy a dar la ley. Les voy a dar la cita. Permítanme un momento, hermanos. Vamos a leer en la segunda carta de nuestro hermano Pedro. Capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 3. Ahora, escuche bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. El conocer la palabra de Dios nos va a dar más oportunidades y más confianza para el día que tengamos que reunirnos con el Señor. Dice, voy a leer a partir del verso 3, dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué tanto tenemos que hacer para agradar a nuestro Dios? ¿Cuánto tenemos que hacer para poder ver esas maravillas? No van a venir solitas. Tenemos que aprender a creer, a creerle a Dios, a creer en Dios. ¿Cómo piensa Él? Porque dice el Señor, tenemos que pedir conforme a lo que es su voluntad. Si nosotros amamos a nuestro prójimo y vemos que él tiene alguna necesidad, eso nos va a ayudar a llevarlo delante de Dios y a decirle, Señor, tú puedes sanar a esta persona. Pero primeramente tendríamos que decirle a esta persona, ¿sabes qué? Dios te puede ayudar. Dios te puede sanar. ¿Qué tienes que hacer? Pues deja esa mala forma de vivir. Deja de pecar, arrepiéntete. Busca el perdón de nuestro Dios, la reconciliación con nuestro Dios y trata de mejorar delante de Él. Y entonces, pues vamos a ver esas maravillas. Vamos a ver como quedó escrito en algunos testimonios de personas que ya vivieron antes que nosotros. Vamos a ver la mano de Dios poderosa que aún todavía está entre nosotros. Pero eso depende de nosotros. Cada quien tiene su propia fe. Hay quien le va a ir añadiendo todos los ingredientes para que sea una fe así, firme, bonita, una fe poderosa en Dios. Y va a hacer maravillas porque el Señor dijo, cosas más grandes verán. Pues ¿de quién depende? Pues depende de nosotros. Depende de que nosotros quieramos ver las maravillas que dice o que están escritas en la palabra de nuestro Dios. Bien, amados hermanos, yo espero en el Señor que si alguno tiene alguna necesidad, nuestro precioso Señor, nuestro Dios, haga la obra. Y si alguien está enfermo, el Señor en su misericordia le conceda la sanidad. Y si alguien está afligido, pues también yo espero en el Señor que le dé el buen ánimo para orarle al Señor y el Señor lo pueda reconfortar en su aflicción. Y si alguien está contento, pues que cante alabanzas, que alabe a nuestro Dios, que le agradezca a través del fruto de labios.
Bien, pues Dios bendiga a todos mis hermanos y a todas mis hermanas y les deseo lo mejor, que Dios bendiga a todos sus hogares y los sigo invitando para el próximo en vivo del día jueves, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Bien, pues que el Señor Jesús los bendiga.